Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: Una salvación tan grande. Título de la semana: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Sábado: valorar las tradiciones de la vida de la iglesia. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Para valorar la Biblia, podemos leerla secuencialmente para obtener conocimiento, pero también tenemos que leerla con oración. Tenemos un concepto muy equivocado de lo que es leer, orar. Vamos a tomar como ejemplo estos versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Esta es justamente la porción para leer con oración. Muchas veces pensamos que leer, orar, la palabra es proclamarla o repetirla. Eso no es leer, orar, sino leer, proclamar. Estar leyendo la palabra y proclamándola. Eso es útil y sirve para expulsar al enemigo de nuestra presencia. En Apocalipsis leemos que los vencedores vencieron al diablo por la palabra de su testimonio, es decir, porque no eran personas calladas. 12:11. Cuando el enemigo nos viene a atacar con una ola de tristeza, en vez de pensar, estoy triste, tenemos que vencerlo con el testimonio de la palabra, y podemos hacer eso proclamando los hechos espirituales que están en la palabra, como estad siempre gozosos. Podemos incluso hablar con el enemigo, como Jesús lo hizo cuando él fue tentado. Habló con el enemigo. El enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, del 3 al 4. Jesús conversó con el enemigo, citando las Escrituras. Nosotros debemos hacer lo mismo. Además, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículos 6 al 7. El Señor no fue bueno con el diablo ni lo oyó. Igualmente nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios al diablo. En la tercera tentación, cuando el enemigo llevó a Jesús a un alto monte, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, del 9 al 10. El Señor ejercitó la autoridad de la palabra. Después el diablo se fue. Muchas veces no le hablamos ni le predicamos al enemigo, sino que le dejamos hablar a su gusto. La próxima vez que el enemigo venga a nuestra mente y nos acuse, debemos decirle: ¿estás acusando? Ven aquí, Satanás, te voy a decir estas palabras. Yo tengo la sangre de Jesús, no te vayas. Hablé de la sangre de Jesús y te quieres ir. No te vayas. Yo soy pecador, me equivoqué, pero tengo la sangre de Jesús. Pedí perdón y Dios me perdonó. Su sangre ya me limpió. Ahora sí te puedes ir. Cuando Pedro le pidió a Jesús que tuviera compasión de sí mismo, después que Jesús le dijo que iría a la cruz, ¿qué le respondió Jesús? Él no fue bueno, sino que le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16, 23. Esto es usar la palabra de Dios para con el enemigo. Ahora, con relación a Dios, podemos orar las palabras de la Biblia y transformarlas en oración. Muchas veces no sabemos cómo orar, o nuestra oración siempre es repetitiva. Sin embargo, cada vez que leemos la palabra, podemos tomar el mejor versículo y transformarlo en una oración. Por ejemplo, estad siempre gozosos,
podemos orar: Señor, la Biblia dice que debo gozarme siempre, pero tú sabes que estoy pasando por una gran dificultad. Es difícil estar gozoso, pero creo en el poder del Espíritu y quiero estar siempre gozoso. Es así como tomamos una frase para transformarla en oración. Eso es una tradición que se nos fue entregada. Valorémosla. Por ejemplo, podemos tomar este versículo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Y orar: Señor, te agradezco porque ocurrió esto y eso y aquello. Te pedí que no sucediera, pero sucedió. Aún así, te agradezco. Dar gracias en todo es una parte muy importante de la vida cristiana. Ya le conté mi experiencia cuando estaba saliendo hacia el aeropuerto y un hermano me pidió con urgencia que orara por él. Estaba retrasado y la oración duró mucho tiempo. Cuando llegué a la autopista Tietê, en Sao Paulo, empezó a llover y encima se averió el neumático de mi vehículo. En mí mismo yo había dicho: ¿cómo es posible? Se me averió justo ahora el neumático. Así no podré tomar el avión. No obstante, le agradecí al Señor: Señor, gracias porque me atrasé. No fue porque quise, sino porque el hermano me pidió oración con desesperación. Gracias porque estoy en la autopista. Gracias por esta lluvia y porque mi neumático se averió. Dar gracias en todo trae poder. Entonces cambié el neumático, sin refunfuñar ni reclamar, sino con alegría, cantando e invocando el nombre del Señor. Cuando llegué al aeropuerto y entré a la terminal, la sala de embarque aún estaba abierta. Por causa de la lluvia, todos los vuelos se retrasaron y por eso aún estaba embarcando, porque mucha gente también se había retrasado. De esa manera logré viajar. Tuve una experiencia maravillosa con el Señor. Estaba conectado con Dios. Debemos aprender a dar gracias en todo. Debemos decir: Señor, quiero darte gracias en todo. Te agradezco por esa situación por la cual estoy pasando. Señor, dame fuerzas. Eso es leer, orar. Es orar inspirado en la palabra. Debemos valorar las tradiciones que nos fueron enseñadas en la vida de la iglesia y permanecer firmes en ellas. La salvación para nosotros será guardar aspectos como negar la vida del alma. Debemos valorar los himnos. Cada himno es una oración. Tomemos un himno y oremos con él a Dios. Así seremos trasladados al cielo. Nuestros himnos no son superficiales, no son coros solo para alegrarnos. Los himnos, especialmente del himnario Himnos, y ciertas composiciones recientes que están basadas en el encargo actual, son verdaderas oraciones. Los jóvenes y adolescentes deben aprenderlos. Todos debemos aprender a marcar una experiencia, periodo o etapa de la vida en la cual pasamos por mucha aflicción, con un himno para consolarnos. Entonces debemos oírlo y cantarlo muchas veces. Así quedará marcado por el resto de nuestra vida. Cada vez que cantemos, nos acordaremos de la experiencia que vivimos y de cómo Dios nos llevó a superarla por medio de aquel himno. Será un himno que solo nosotros y Dios conoceremos. El himno que nosotros y Dios cantaremos cuando estemos de pie en el monte de Sión celestial. ¡Aleluya!